Rocroi no fue el fin instantáneo de España, pero sí una herida pública en su prestigio. Al amanecer del 19 de mayo de 1643, mientras una plaza fortificada del norte de Francia seguía bajo asedio, dos ejércitos se miraron sobre una llanura húmeda. A un lado, el ejército de Flandes, heredero de una reputación que había intimidado a Europa durante generaciones. Al otro, una Francia joven, recién golpeada por la muerte de Luis XIII, con un comandante de 21 años obligado a demostrar que el reino no se doblaba. Lo que ocurrió allí no derribó un imperio en un día. Fue más peligroso. Enseñó a todos que el mito de la invulnerabilidad podía sangrar delante de testigos. La campaña nace de una necesidad estratégica. Francisco de Melo, gobernador de los Países Bajos españoles, entra en el norte de Francia para presionar al enemigo y aliviar otros frentes abiertos contra la monarquía hispánica. Su objetivo inmediato es Rocroi, una plaza pequeña pero útil, situada en una frontera sensible. Si cae, el golpe no es solo militar, también es psicológico. Francia acaba de perder a su rey, y el nuevo Luis XIV es un niño. En el campamento francés, Luis II de Borbón, duque de Enghien, entiende que esperar puede ser mortal. Si permite que la plaza se rinda, España gana iniciativa. Si ataca, arriesga su ejército ante los veteranos más temidos de Europa. La noche anterior, nadie duerme del todo. Se limpian picas, se revisan mechas, se sujetan correajes. En la oscuridad, la guerra parece cálculo. Al amanecer será carne. Los ejércitos se despliegan con una lógica conocida. La infantería ocupa el centro, la caballería respira en los flancos y la artillería espera su turno para abrir huecos. Los tercios españoles no son una leyenda vacía. Combinan picas, arcabuces y mosquetes con disciplina endurecida por décadas de campaña. Su fuerza no está en correr, sino en aguantar. Enghien, en cambio, necesita movimiento. No puede permitirse golpear una pared hasta romperse contra ella. Su oportunidad está en las alas, allí donde una carga bien dirigida puede desordenar la batalla antes de que el centro decida. La tensión real no es si habrá valor, porque valor sobra en ambos bandos. La pregunta es si la movilidad francesa podrá rodear a una infantería diseñada para sobrevivir al caos. Cuando los primeros escuadrones avanzan, el barro empieza a tragarse la teoría. El combate se rompe por los flancos. En una parte del campo, la caballería francesa avanza con decisión y aprovecha los errores del despliegue enemigo. En otra, la situación es más confusa, porque ninguna batalla obedece del todo a quien la planea. Enghien entiende que el día se gana con velocidad, no con elegancia. En vez de detenerse a celebrar una ventaja parcial, gira sus fuerzas y las lanza hacia la espalda del ejército contrario. Ese movimiento cambia el pulso de Rocroi. Los cuerpos de infantería, que todavía miran al frente, empiezan a sentir la amenaza en los costados. Los tercios no se deshacen. Forman, corrigen, cierran filas, responden con una calma terrible. Pero la calma ya no basta. Alrededor de ellos, el campo deja de ser línea y se convierte en cerco. La vieja máquina sigue funcionando, solo que ahora funciona dentro de una trampa. En el centro, la resistencia española se vuelve casi física, como un muro de carne, madera y acero. Los veteranos saben que romper la formación equivale a morir dispersos, así que obedecen al tambor, a los oficiales y a una memoria de victorias que les pesa sobre los hombros. La infantería francesa y la caballería presionan una y otra vez. No es una escena limpia ni heroica, es desgaste, recarga, empuje, retroceso, cansancio y miedo tragado en silencio. Los mandos buscan una rendición ordenada, porque aniquilar a hombres así también cuesta caro. Pero cada minuto de duda añade muertos. En la llanura, la reputación de los tercios sigue viva, aunque ya no controla el resultado. Esa es la crueldad de Rocroi. El enemigo puede admirarte mientras te destruye. Y cuando una formación invencible empieza a negociar, Europa escucha. La rendición no llega como una puerta que se abre, sino como una grieta. Algunos cuadros aceptan condiciones, otros dudan, otros siguen tensos porque en el ruido de la batalla una orden puede parecer traición. La confusión provoca nuevos choques y el final se vuelve más amargo. A esas alturas, muchos soldados ya no pelean por estrategia, sino por el compañero que tienen al lado, por una bandera que aún no ha caído o por el miedo a lo que ocurra si levantan las manos demasiado pronto. Enghien necesita convertir la victoria en un hecho claro.
Melo necesita salvar restos de un ejército que ha sido atrapado en el peor lugar posible. Entre ambos objetivos quedan miles de hombres comunes, atrapados por decisiones que no tomaron. Cuando el combate cede, la llanura no parece conquistada, parece vaciada. El balance inmediato es devastador. Francia levanta el asedio y obtiene una victoria que se contará en cortes, panfletos y memorias. España conserva todavía poder, recursos y ejércitos, pero pierde algo menos tangible y más peligroso: la certeza ajena de que sus tercios no podían ser vencidos en campo abierto. Esa diferencia importa. Las monarquías del siglo XVII no combaten solo con tropas, combaten con reputación, crédito, miedo y expectativa. Rocroi altera esa química. Para los franceses, el joven Enghien se convierte en símbolo de audacia. Para los españoles, la derrota obliga a explicar cómo una fuerza veterana acabó rodeada y sangrada ante todos. Para los soldados, la política pesa menos que la sed, las heridas y la lista de ausentes. La historia llama a esto giro. Ellos lo llamaron supervivencia. Aún así, reducir Rocroi a el día que cayeron los tercios es demasiado fácil. La monarquía hispánica no desapareció después de la batalla, y sus tropas siguieron combatiendo con eficacia en otros frentes. La guerra franco-española continuó muchos años más, y Europa no cambió de dueño en una sola mañana. Lo decisivo fue el símbolo, y los símbolos tienen una fuerza brutal. A partir de Rocroi, los enemigos de España pudieron imaginar la victoria con menos miedo. Francia pudo presentarse como potencia ascendente. Los diplomáticos pudieron medir el futuro con otro lenguaje. El mito no muere porque todos los hechos lo desmientan de golpe. Muere porque deja de proteger. La duda entra por una grieta pequeña y luego ocupa el edificio entero. Rocroi fue esa grieta, abierta con caballos, picas y pólvora. La guerra de los 30 años ya había convertido media Europa en una escuela de agotamiento. Ciudades saqueadas, campesinos desplazados, soldados sin paga y estados devorando impuestos para alimentar ejércitos cada vez más caros. Rocroi encaja dentro de esa maquinaria, pero concentra su mensaje en pocas horas. Allí se ve el paso de una guerra de prestigios heredados a una guerra de coordinación, fuego, movilidad y logística. No es que el valor deje de importar, es que el valor solo empieza a ser insuficiente frente a ejércitos que aprenden a cerrar espacios y a convertir la disciplina enemiga en una jaula. En la tarde posterior, los supervivientes caminan entre armas rotas y caballos caídos. Nadie piensa en hegemonías cuando busca agua, pero desde lejos las cortes ya preparan el relato. Rocroi queda como una imagen incómoda, no la caída de un imperio, sino el momento en que su sombra parece más corta. La gloria se apaga así, no con una explosión perfecta, sino con una suma de señales: una plaza salvada, un ejército derrotado, un comandante joven convertido en leyenda, unos veteranos reducidos a prisioneros y una Europa dispuesta a creer que el equilibrio se mueve. España seguiría resistiendo. Francia todavía tendría que pagar mucho por su ascenso. Pero algo se había desplazado. Después de Rocroi, la invencibilidad ya no era una armadura. Era una historia antigua que necesitaba defensa. Y cuando un imperio tiene que explicar por qué sigue siendo invencible, ya ha perdido una parte de su poder. Rocroi importa porque no simplifica la historia, la ensucia. No fue un final absoluto, pero sí una escena donde la reputación militar española recibió una herida visible, y Francia encontró un símbolo perfecto para anunciar su ascenso. Detrás del mito quedan los hombres de siempre. Veteranos cercados, jóvenes empujados al frente, oficiales intentando negociar entre cuerpos y barro. Si quieres más episodios donde las conquistas brillan un segundo y luego dejan ceniza, suscríbete a Conquistas y Cenizas y comenta Rocroi. La próxima vez seguiremos otra grieta, otro imperio y otra verdad incómoda de la historia.